Nueva York. Vamos a saludar a Robert Valencia, analista político. Bienvenido, como siempre, al Canal de las Américas. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes otra vez. Es un gusto. Robert, una simple gestión de la oposición a la administración Biden, esto del inicio de un posible juicio político al secretario Mayorkas, o por el contrario, el secretario Mayorkas debe dar explicaciones sobre la gestión del gobierno federal frente a la crisis en la frontera sur. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, ya evidentemente, y si esa es la labor del secretario Mayorkas, de rendir cuentas, de, señalar o de entregar números y demostrar que es la persona, capaz de hacer este tipo de trabajo. El problema que estamos viendo aquí es que nadie, nunca se ha visto, por ejemplo, que una persona reciba un juicio político simplemente porque al partido opositor le parece que está haciendo mal su trabajo. Nadie es, investigado de esa manera precisamente por ese hecho. Incluso los mismos republicanos, algunos miembros del Partido Republicano afirman que lo que se está haciendo abre un grave precedente, porque vamos a suponer que si sean los demócratas, por ejemplo, los que se hacen al poder en la Cámara de Representantes en las elecciones próximas, pues ellos también van a tomar esa actitud de destituir a quienes ellos les parezcan que una persona no haga bien su trabajo. Muchos analistas incluso concluyen que lo que se está viendo aquí es simplemente una treta política precisamente de cara a las elecciones de 2024. Es decir, yo creo que no hay nada malo, no hay nada negativo en pedir una rendición de cuentas. El problema es que obviamente esto todo está siendo liderado por un grupo de republicanos afines a Donald Trump, precisamente en cabeza de Marjorie Taylor Greene, quien es tal vez una de las personas más recalcitrantes dentro del movimiento MAGA y quien será precisamente la persona que llevará las riendas de esta destitución o de este proceso político, siendo ella la cabeza del Comité de Seguridad Nacional dentro de la Cámara de Representantes y no por un método convencional, que es lo que se hace, que cuando se trata de enjuiciar a alguien de manera política, se hace a través del Comité judicial de la Cámara de Representantes. Esta vez es el organismo de Seguridad Nacional quien se encargará de eso. No es el método convencional, más no es inconstitucional. O sea que lo que estamos viendo es que se está tratando de, obviamente, prolongar la crisis humanitaria de cara a noviembre, dicho por los mismos republicanos, porque saben que este podría ser el talón de Aquiles para la administración Biden, que también, obviamente, aspira a la presidencia en el 2024. Claro, Robert, ese sin lugar a dudas será uno de los temas de lanza entre los dos partidos, entre los dos candidatos para obtener finalmente pues la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, también recientemente durante su visita a la frontera Mayorkas le ha enviado un mensaje a sus opositores reiterativo, porque ya lo había dicho, y es que el problema de la migración y lo que se está viendo no es solamente un problema de fallas en el sistema de los Estados Unidos, sino que es un problema que le compete también a otros países y otras naciones. ¿Se está zafando de su responsabilidad, por decirlo de alguna manera, o está diciendo algo que es absolutamente cierto y que hay que asumir? Bueno, evidentemente es cierto, es decir, yo creo que la crisis no solamente debería ser una carga, o por lo menos si se podría decir que es una carga, una responsabilidad únicamente para los Estados Unidos. Evidentemente tiene que haber una coordinación multilateral donde los países deben de colaborar precisamente y principalmente para la mejora o para el cuidado de los migrantes que cruzan distintos países. Evidentemente tiene que haber un esfuerzo dentro de distintos países. Pero si volvemos a traer el tema a Estados Unidos, evidentemente yo creo que no solamente es responsabilidad del Partido Republicano, del Partido Demócrata, perdón, si es que lo vemos por líneas políticas. ¿A qué me refiero? Porque si bien los republicanos están en todo su derecho de expresar su oposición o su descontento frente a la gestión del secretario Mayorkas, ellos también tienen de alguna manera un grado de responsabilidad en esta crisis humanitaria, no solamente por el hecho de que algunos de sus integrantes, en cabeza, por ejemplo, del gobernador de Texas, Abbott, quien se ha dedicado a enviar migrantes sin ningún tipo de proceso, los envía, por ejemplo, a ciudades como Nueva York, Chicago, que también están viendo un atiborramiento de inmigrantes donde no tienen espacio, no dan abasto realmente. Y aún así, estas ciudades, lo que se llaman ciudades santuario, no solamente están enfrentando una situación humanitaria,
sino también financiera, precisamente aupada por los republicanos que están tratando de introducir un proyecto de ley que les impida a estas ciudades hacerse a fondos federales para suplir las necesidades de sus migrantes. Incluso hay un representante republicano en el estado de Nueva York que está tratando de introducir esa ley. Es decir, están tratando de asfixiar cualquier iniciativa, tratar de impedir que se haga algo al respecto, porque causan esta crisis humanitaria en ciudades santuario, pero no les permiten a esas ciudades hacerse a dineros federales, que es como corresponde. Están creando una crisis humanitaria realmente con fines políticos, y esto solamente tiene fines políticos nada más. Lamentablemente se está jugando nuevamente con la vida de inmigrantes, como si fuera una carta, una baraja política, un chivo expiatorio, precisamente para ganar o para minar, en este caso, la imagen del presidente Joe Biden. Y es lamentable que también los republicanos, que si bien, como vuelvo y menciono, tienen tienen todo el derecho de expresar su opinión, pues tampoco están haciendo mucho al respecto, porque hay que saber que dentro de la Cámara de Representantes se maneja temas de presupuesto. Lamentablemente, el dinero que está destinado no está siendo utilizado precisamente porque ellos están poniendo trabas en ese proceso. Y al final del camino, Robert, creo que los números no dan. Es decir, esto también debe ser discutido finalmente en el Senado, donde la mayoría la tiene el Partido Demócrata, ¿correcto? Exactamente, y precisamente tú que tocas el tema del Senado, va a ser muy difícil precisamente que una destitución de Mayorkas pueda llegar a suceder, precisamente porque dentro del Senado hay una mayoría demócrata e incluso hay republicanos que, si bien hay moderados dentro de la Cámara de Representantes que están abrazando o contemplando la idea de una destitución, va a ser muy difícil que eso prospere, precisamente por lo que mencioné al comienzo de esta entrevista, porque no hay ningún estatuto que señale que una persona puede ser, digamos, destituida de su cargo por hacer una mala gestión. No hay un precedente como tal. Y lo que sí abriría es esa posibilidad de los que los mismos republicanos temen, que es simplemente entablar procesos judiciales o procesos políticos en este caso, simplemente porque no les parece que un secretario o un presidente o cualquier funcionario federal no está haciendo su trabajo. Me parece que este tipo de situaciones no van a la raíz del problema de la crisis humanitaria. Existen fondos federales, hay fondos federales de FEMA, que es la Agencia Federal para Emergencias, donde hay aproximadamente $1.000 millones precisamente para lograr paliar esta situación. No solamente es la crisis humanitaria de las personas que están en la frontera tratando de cruzar los Estados Unidos, es todo un aparato migratorio que también está atascado. Estamos hablando la falta de contratación de jueces precisamente para que se aceleren procesos legales o procesos de asilo. Falta financiación para la contratación de personas que integren el cuerpo de la patrulla fronteriza. Es decir, no solamente estamos hablando de las personas que están entrando a la frontera, sino todo este esquema que precisamente estaría destinado para suplir esta crisis, pero que evidentemente lo están tratando de utilizar como fines políticos, más no para un fin humanitario. A Robert Valencia, analista político, le agradecemos estos minutos que nos ha concedido en la mañana de NTN 24 para abordar este tema y esperamos hasta una nueva oportunidad. Buen día, gracias. Igualmente, muchísimas gracias.